Hola, muy buenas tardes a todos. En este webinar de hoy nos acercaremos a entender el concepto de por qué los ciclos económicos no surgen espontáneamente, sino que son los bancos centrales los responsables de ello. Algunas dudas que nos plantearemos en este webinar serán como cómo afecta la manipulación de los bancos centrales a la bolsa, qué papel tiene la Reserva Federal en todo esto, nos puede aportar algo de valor análisis técnico o al value investing en todo esto. Para este webinario vamos a tener el placer de contar con Ignacio Barrachina, aunque seguramente muchos lo conozcáis por su nombre en Rankia, de Veritas. Ignacio es licenciado en Economía y es un fiel defensor de la escuela austríaca. A los asistentes, bueno, recordar que en el panel a la derecha podéis hacer vuestras preguntas. Yo se las haré pasar a Ignacio al final de la sesión. Y Ignacio, cuando quieras, podemos empezar con este webinario. Sí, muy buenas tardes. Venga, pues vamos a dar comienzo a este webinar sobre el ciclo económico, las inversiones, azar, values, filfas, para dar una visión alternativamente honesta. Vamos a ver, aquí el objetivo por un lado es, pues como bien has dicho, por un lado vamos a intentar pues, hablar de la teoría del ciclo económico, ver qué es, si funciona, si no funciona, cómo nos afecta, después ver cómo nos afectan las inversiones y de paso, pues bueno, ver todos los estilos de inversión que conocemos, que hemos estado hablando en el blog y ver pues hasta qué punto son válidos, no son válidos, en qué aspectos están influenciados por el ciclo y en qué aspectos, independientemente de que estén influenciados o no por el ciclo, los vemos más o menos acertados. Vayamos por el principio. Cuando yo era más joven, mucho más joven de lo que soy ahora, tuve la feliz idea de estudiar económicas. Es muy útil, porque cuando estudias la carrera, o mejor, cuando la acabas, cuando has terminado la carrera, sabes por qué estás parado. Vamos a ver, un biólogo, un filólogo, un filósofo, un poeta. Cualquiera de ellos realmente hace un esfuerzo enorme para obtener su licenciatura, su grado, como se dice ahora, y realmente no se les puede reprochar nada, absolutamente nada. Son personas que han hecho un esfuerzo tremendo. El problema es que luego cuando terminan dicen, bueno, ¿y por qué estoy en paro? El economista lo sabe, el biólogo no. ¿Y por qué no lo sabe? Pues porque el sistema educativo español, por la razón que sea, no genera individuos con una gran cultura financiera. A diferencia de otros países como Estados Unidos o Inglaterra, pues aquí la cultura financiera anda un poco escasa y eso es un problema. Porque por culpa de esas cosas luego nos pasan los asuntos de las preferentes o cosas así. Pero este tema lo voy a dejar ahí arriba, lo dejamos de momento y después volveré a él, volveré a sacarlo en el momento que creo que será apropiado, pero lo quiero dejar ahí, el tema de la cultura financiera, ¿vale? Porque la cultura financiera es clave. Pero bueno, dejémoslo de momento. Volvamos a lo que hacía este chico cuando estaba estudiando. Bueno, cuando estudias, pues bueno, pues hay unos paradigmas en los temarios. Por un lado están los monetaristas, por otro los keynesianos. Los monetaristas, pues bueno, vienen a decir que el tipo de interés todo lo puede, que la política monetaria lo va a resolver todo. Que las cosas van mal, pues se bajan los tipos. Que las cosas van demasiado bien, pues se suben. Básicamente intentan con la política monetaria, con el mercado de dinero, llevar la economía a donde desean, un poco de ingeniería social. Los keynesianos vienen a hacer lo mismo, solo que para ellos el presupuesto es su Dios, ¿no? Básicamente la política fiscal es la que aplican, que si gasto público, que si infraestructuras, que si aumentar los impuestos o disminuirlos, porque no necesariamente tiene que ser una política de aumento de impuestos, también puede ser de disminución de impuestos. Pero en el fondo viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser pues lo que venimos a decir, un poco de ingeniería social, intentan orientar la economía o llevarla hacia donde desean, ¿no? Que eso es lo que intentan hacer siempre los gobiernos. A ver, esto no va a ser no se asusten, esto no va a ser una clase de teoría económica, va a ser muy sencillo de entender. Cuando los economistas hablan complicado, lo hacen para que no se les entienda, voluntariamente. Se puede hablar muy claro y que se entienda. Después estaremos o no de acuerdo, pero entenderse se tiene que entender todo. Entonces, vayamos con la teoría del ciclo. Yo me adentro en ella porque veo que, bueno, pues en los 70 hay estancamiento de inflación y que eso estaba fuera del paradigma, no se entendía. Entonces yo empecé a buscar los libros prohibidos. Porque sí, algo te dicen en la carrera, pero poquita cosa. Entonces empiezas a leer otras cosas. Y entonces encuentras a la Escuela Austríaca de Economía y su teoría del ciclo económico. Vamos a ver,
yo soy partidario de la escuela austríaca, pero vamos por partes. Hay una parte de ella, de lo que dicen Mises, Hayek, Menger, que es un poco ideológico y que se puede estar o no de acuerdo y que probablemente en algunos aspectos está alejado de la centralidad. Pero no es eso lo que vengo, digamos, a ver aquí. Y además esas partes son discutibles, ¿no? Porque básicamente su ideología económica, ya os digo, no está muy cerca de la centralidad, ¿no? Un monetarista, los de la política monetaria actual están mucho más cerca de la centralidad de lo que están los austriacos. Pero lo que sí que hicieron es una contribución muy interesante a la teoría económica, y es la teoría del ciclo económico. Vamos a intentar hacer un resumen de esto. Se trata de que, veamos uno, por ejemplo, el ciclo de 2000 a 2008. Las cosas van medianamente bien, pero bueno, hay inflación, suben los tipos de interés para controlarla porque los bancos centrales quieren controlar la inflación a un tipo porque es la que les tiene marcados sus normas. ¿Y qué ocurre? Pues que suben los tipos. Cuando suben los tipos, bueno, pues la burbuja.com estalla. Estalla, la bolsa cae. Para más INRI, tuvimos el atentado de las Torres Gemelas, que esto hizo que lógicamente, pues bueno, las bolsas también se vieran afectadas. Y claro, en la Reserva Federal, pues no quiere que eso suceda y lógicamente, pues ahí, por ejemplo, podéis ver el gráfico de Nasdaq, ahí lo tenéis. Podemos ver que se hunde. No es un hundimiento como el que tuvimos en 2008, pero se va a caer. La Reserva Federal ante esto, pues baja los tipos y entonces vuelve a iniciar un ciclo. ¿Por qué baja los tipos? Porque las cosas no están yendo como desea. ¿Y qué sucede en esta crisis? Sucede que, en este ciclo, sucede que se unen dos aspectos. Por un lado, que los tipos de interés han bajado para reactivar la economía y por otro, que además el presidente Clinton, en su presidencia, que fue del 92 al 2000, modificó las normas de concesión de préstamos. ¿Vale? Hasta esa época, bueno, pues se le daba un préstamo a quien el banco pensaba que lo podía devolver. Pero claro, Clinton pensó que todos los americanos tienen derecho al sueño americano. El sueño americano pues venía a ser propietario de una casa, así que casas para todos. ¿Qué ocurrió? Pues nada, pues que con los tipos bajos y pudiéndole prestar a todo el mundo y que todo el mundo podía comprarse una casa, pues la gente empezó a comprarse casas. Y empezó la economía a funcionar bien porque resulta que la construcción tira muchísimo de la economía. De hecho, en España pasó más o menos lo mismo, incluso peor, incluso más exagerado, porque la construcción tuvo un porcentaje más alto del PIB que en Estados Unidos. Bueno, pues ese fue el activo subyacente. La economía empezó a funcionar muy bien, las bolsas empezaron a subir, las cosas iban muy bien, la maravilla de siempre. ¿Qué ocurre? Que el mercado de trabajo empieza a vaciarse, es decir, que no hay a quien contratar, los sueldos empiezan a subir, eso genera inflación y la inflación ¿qué nos trae? Pues que ya ha vuelto a actuar la Reserva Federal, porque esto no puede ser, sube los tipos. ¿Y qué ocurre? Pues como le habíamos prestado dinero a los subprime que realmente no se lo teníamos que haber prestado, pues los subprime empiezan a no pagar las hipotecas, empiezan las cosas a pasar del círculo virtuoso al círculo vicioso. Empiezan a haber despidos, empiezan a haber impagos y bueno, pues ¿qué ocurre? Que los bancos empiezan a ver que su chollo no funciona, porque ellos pensaban, bueno, no pasa nada, yo a estas personas les presto, me da igual si son solventes o no solventes, total, como el activo subyacente no va a bajar nunca, ya estamos, los pisos nunca bajan. ¿Qué sucederá? Pues sucederá lo de siempre, que en el caso de que no me pague, pues yo me quedo el subyacente, se lo endoso a otro y yo pues encantado, y a seguir ganando. Pero ¿qué ocurre? Que las subyacentes sí que baja de precio. Baja de precio y entonces pues ya estamos. No nos pagan la hipoteca, nos quedamos con el bien, con el activo no podemos cancelar el préstamo y el banco quiebra. No es que quiebre así, pero básicamente, en resumen, es eso. En eso llega Lehman Brothers. Llamamos a la crisis Lehman Brothers como se pudo haber llamado Merrill Lynch. Se llamó Lehman Brothers porque el secretario del Tesoro pues, no estuvo muy hábil a lo mejor en ese caso. Pero podía haberse llamado Merrill Lynch, que también estaba tocadita. Pero da igual cómo se llame, no ese es el tema. El tema es que ya estamos en una crisis. Sería la del Dios. Y lógicamente, cuando quiebra Lehman Brothers, hay un problema severo de los mercados financieros, no se prestan los bancos unos a otros, la actividad cae de golpe, bueno, lo de siempre.
¿Qué había pasado? Pues que habíamos subido los tipos, se nos ha ido de las manos y tenemos una crisis. ¿Cómo tenemos una crisis? ¿Qué se hace en 2008? Pues bueno, mira, hay que hacerlo de siempre. Hay que salvar el mundo. ¿Y quién salva el mundo? Pues el que lo había matado antes, la Reserva Federal. En 2008 bajan los tipos, en 2009 nos encontramos con unos tipos ya otra vez al cero y volvemos a empezar un ciclo. Y así siempre. En esencia, esto es un ciclo económico y esto influye también en la bolsa. Y entonces nos adentramos en la bolsa. Ya os he dicho que la bolsa para mí es muy, muy interesante, es un aspecto que me interesa mucho. Y bueno, pues pues me metí en bolsa. Y ¿qué es lo que hace uno cuando se inicia en bolsa? Pues trata de buscar pautas, patrones. Y claro, entonces llega automáticamente el análisis técnico. Bueno, el análisis técnico, en mi modesta opinión, bueno, pues es algo muy, muy respetable, ¿vale? Es algo, bueno, pues que está ahí. Pero hay dos tipos de analistas técnicos. Unos que honestamente buscan patrones, que si hombros, cabeza, hombros, que si resistencias, soportes, que si las bandas de Bollinger, en fin, todas esas cosas que ellos utilizan, que a mí no me gustan porque creo que no funcionan, pero que lo respeto cuando se hace honestamente. Y luego están todos esos vendecursos. Hoy mismo, por ejemplo, estaba viendo uno, he puesto un tuit de uno que tenían un método maravilloso, implicaban a Fernando Alonso en él. En fin, todos esos vendemotos suelen usar el análisis técnico diciendo que tienen un sistema que les permite ganar 1.000 euros a la semana. Mentiras. Esos son verdaderamente denigrantes y siempre intento en mi blog y en cualquier sitio tratar de que los pues eso, todos estos españoles con una cultura financiera escasa no caigan en sus redes, ¿vale? Intento por lo menos en mi modesto, lo que yo pueda hacer es que eso no suceda, ¿vale? Pero bueno, volvamos a los que son honestos. El tema es que, ¿por qué critico el análisis técnico? Porque básicamente están diciendo que el pasado explica el futuro y el pasado no explica el futuro. Vamos a hacer una comparación con la econometría. Ese señor de la foto es Robert Lucas, premio Nobel. Vamos a ver, la econometría consiste en lo siguiente. Cogemos dos variables, por ejemplo, la producción y el gasto público, ¿vale? Y analizamos los datos de 1920 y los de 1921 y los de 1922. El gasto público fue tanto y la producción fue tanto. Y entonces crean un modelo con unas tablas enormes, un trabajo estadístico brutal, ¿vale? Y entonces lo que acaban construyendo es un modelo en el que relacionan a la producción, a la renta, al PIB, con el gasto público y obtienen un coeficiente alfa, llamémoslo alfa, por llamarle de alguna forma, que es la relación entre una cosa y otra. ¿Y qué hacen con ello? Pues bueno, pues dicen, pues mira, si el gasto público es tanto, el PIB será tanto. Por consiguiente, mira, ya tenemos una herramienta para modificar la economía. Encantados, que es lo que más les gusta. ¿Qué ocurre? Que Lucas les demuestra que cuando tú aumentas el gasto público, pues lo tienes que hacer de alguna forma, como por ejemplo subiendo impuestos. Entonces lo que das por un sitio lo quitas por otro, a unos o a otros, pero lo que das quitas. O si por ejemplo aumentas el gasto aumentando la deuda, tienes que aumentar los tipos de interés y eso baja la inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que cuando tú has modificado el gasto público pensando que con el alfa conseguirías aumentar la producción, resulta que aumentas el gasto público un 3% y la producción no te ha aumentado el 3% que pensaba que te iba a aumentar, que te decía el alfa que te iba a aumentar. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, por la infinidad de variables que se interrelacionan. Eso es muy importante. Las variables se interrelacionan y nadie sabe exactamente en qué finalmente puede afectar una cosa u otra exactamente. Y por otro lado, porque realmente, aparte de las infinitas variables que afectan, unas y otras se mueven a la vez y los coeficientes que hemos obtenido, lógicamente, se modifican a la vez que modificamos la variable. De forma que, técnicamente, el pasado no nos explica el futuro. Los analistas técnicos hacen lo mismo, cogen lo que hicieron los inversores en el pasado y en base a eso los proyectan al futuro. Pero es que ese movimiento que está cambiando también el coeficiente, por consiguiente, no les puede funcionar. Yo qué sé, por ejemplo, la cotización de Nagas se va a ver mucho más influenciada por una decisión de CNMC que por las bandas de Bollinger o los indicadores del RSI. Pero bueno, ellos pues creen que sí. Yo lo respeto, pero no le veo ninguna utilidad práctica real. Eso sí, siempre diferenciando a los honestos de los que no. Los honestos, pues bueno, simplemente creo que han ido a una iglesia equivocada. Pero bueno, ese es otro santo. Lo respetamos. A los que no respetamos es a los que realmente no son honestos. Bien, vayamos con el análisis fundamental. Vamos a ver, yo el análisis fundamental sí que lo respeto, ¿correcto? Yo sí que veo ahí
algo realmente serio. Vemos cómo analizan los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias. Yo qué sé, yo muchas veces, por ejemplo, veo webinars, por ejemplo, el que vi de Rebutner, aquí en Rankia, que me parece que es el que está en Renta Markets, que creo que ese hombre es un genio, realmente es muy bueno. El hombre hace un trabajo espléndido, espléndido. O sea, ves cómo analiza el balance, cómo compara sectorialmente, cómo ve esa empresa con las otras del sector. O sea, realmente el trabajo es espectacular. Cómo analiza la cuenta de pérdidas y ganancias, cómo ve las inversiones, lo que quieren hacer los directivos, la deuda que tienen, si están o no metidos. O sea, eso sí que es otra cosa que te puede decir si una empresa es buena o no. Eso sí que lo respeto. El problema es que eso tiene limitaciones. Limitaciones como, por ejemplo, Enron. Enron, sin más. Cuando me hablan de análisis fundamental, yo pienso en Enron, automáticamente. Y ya no solo en Enron, pienso en Arthur Andersen. Porque el verdadero problema de Enron no fue que los directivos mintieran. Ya sabes lo que hicieron, ¿no? Mintieron hasta arriba. Cambiaban gastos por activo, básicamente hinchaban beneficios, sacaban partidas fuera de balance. El problema es que estos hicieran esto, bueno, pues está muy mal. Pero el problema está cuando la auditora más prestigiosa de la historia hasta ese instante, que era Arthur Andersen, daba fe de esas cuentas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú aplicas análisis fundamental a esas cuentas y te va a dar un falso positivo. Y tú lo has hecho todo perfectamente. Y te pasa esto. A ver, ¿quiere decir esto que el análisis fundamental no funciona? No, no es eso. Simplemente que hay limitaciones. Básicamente, el tema es que eh, aquí tenemos y Dus Bank. No quiero decir nada con Dus Bank. Nadie piense que estoy haciendo una comparación. No, está ahí. No, si pasa, pasa. Pero ahí está. Pero no quiero decir nada de eso. El tema es que el sistema funciona, ¿vale? Pero tiene limitaciones. No pasa nada, ellos me dirán, tengo 50 en la cartera, si me como una rana, pues bueno, me quedan 49. El problema es cuando no es una rana, cuando hay más, porque Enron, Lehman, WorldCom, Parmalat, Madoff también, porque aunque Madoff fue un esquema Ponzi, no tiene nada que ver exactamente con esto, pero al final tenía un auditor, bueno, aunque el auditor de Madoff era una oficinita de nada, no era el príncipe de los auditores como era Arthur Andersen. Pero bueno, el caso es que el auditor pues dio fe a algo que no era real y eso es muy grave. Aunque acaben en la cárcel, tu análisis fundamental se ha ido. Pero bueno, para lo que sí que funciona muy bien el análisis fundamental es para descartar. ¿Vale? Si unas cuentas te dicen que la empresa es mala, salte de ahí. Yo recuerdo un ejemplo aquí en Rankia, el famoso forero Solrak, que básicamente yo tengo en un pedestal. El hombre pues demostró que las cuentas de Bengoa eran pues eso, una filfa, ¿vale? Y después pasó pues lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental sirve para descartar, ¿vale? Para decirte que es una buena empresa también, pero siempre hay que tener a la palabra Enron siempre en la cabeza. Siempre Enron, Enron, Enron. Siempre, por si acaso. Que no será siempre, por supuesto, pero tengámoslo en la cabeza. Vale, dicho eso, nos vamos con el value. ¿Vale? Bueno, ahí los tenéis, dos chavales, Warren Buffett y Charlie Munger. Para mí son los inversores de cabecera, ¿vale? Yo, cuando me pregunten, ¿cuáles son los inversores de cabecera? Tú, estos dos señores. Estos dos señores también acertarán, se equivocarán, harán cosas bien, harán cosas mal, ahí tenéis lo de Kraft, da igual. Pero estos señores tienen unos resultados, ¿vale? Porque al final todos los sistemas de inversión son válidos. Al final, la validez de una teoría se basa en la calidad de sus predicciones. Entonces, tú ves la calidad de estos resultados y dices, bueno, ahí lo tenéis. Entonces, yo he hecho en mi blog muchas críticas al value, pero yo he criticado a la pintura o a los pintores. Pues bueno, yo creo que he criticado a las dos cosas. Fijaros que lo que he dicho del análisis fundamental, de que hay cosas que pueden no funcionarnos, ¿vale? Y ahora meteremos al ciclo y diremos en qué afecta el ciclo a todo esto. Pero yo lo que he criticado muchas veces es sobre todo a los pintores, porque, vamos a ver, si eres value, ¿por qué tienes índices de rotación tan altos? Pero vamos a ver, usted no está comprando unos valores que son muy buenos, que usted ha cogido la diferencia entre el precio y el valor, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes, todo eso. Y luego resulta que tus índices de rotación son descomunales, que estás comprando, que estás tradeando, pero vamos a ver, ¿qué es eso?
Eso no es value, eso es otra cosa, que es muy respetable. Es muy respetable tradear. Hay gestores de fondos que tradean y no se esconden y lo hacen muy bien. Pero lo que no está bien es utilizar el value como marketing. ¿Vale? Decir que estamos siendo value y después resulta que no estamos siendo value. ¿Vale? Pero bueno, lo vendemos. ¿Qué ocurre? Que el inversor, otra vez lo que hemos hablado de la, de los conocimientos financieros. El inversor entra en un sitio con toda la buena fe y dice, uy, este señor es muy bueno porque este señor está comprando un valor, es una cosa razonable, no está comprando y vendiendo, no, y este es bueno. Pero al final están con índices de rotación tan altos, pues yo qué sé. Como tampoco creo que sea value entrar en día o entrar en duro, que hoy se ha cascado un menos 30%. Y Cobas y AZ Valor se metieron todavía en ella, en la ampliación de capital, y en el primer trimestre todavía estaban. Bueno, ¿eso es value? Bueno, no lo sé. Pero ya les digo, eso no es criticar a la pintura, es criticar a los pintores. La pintura tendrá sus críticas, pero los pintores, también. El tema es que, al final, yo vengo a decir que la conclusión es la siguiente. El value es como la democracia. La democracia es el peor de los sistemas excluyendo a los demás. Básicamente es el menos malo, ¿vale? En base a eso, pues tenemos que respetar, lógicamente, a estos dos señores que estamos viendo en la imagen. Pero claro, siempre pensando en que es como la democracia, que tiene defectos, que tiene problemas. Porque, por ejemplo, empecemos a aplicar ya la teoría del ciclo. ¿Y si muchas veces, cuando se entra vía value, estamos entrando porque estamos siguiendo el ciclo? Es decir, Warren Buffett entra en Goldman Sachs, pues en plena crisis brutal de Lehman, ¿vale? O sea, está siguiendo el ciclo. Está entrando, sí, está aplicando sus sistemas, está aplicándose lo que se está aplicando siempre, pero estamos siguiendo el ciclo. Por supuesto, no siempre, ¿vale? No siempre se está haciendo así. Pero a lo mejor mucho parte del éxito de este tipo de inversión tiene que ver con el ciclo, ¿vale? Venga, tratemos de aplicar un poco más el ciclo. Veamos, por ejemplo, el último ciclo FED, ¿vale? El de Lehman. Ahí podéis ver el Dow Jones y el Nasdaq. El Dow Jones desde el pasado, desde 1984, desde Regreso al Futuro, ¿no? Desde que rodaban esa película, y el Nasdaq. Bueno, ahí podéis ver 2008, ¿vale? Como, bueno, lo que habíamos estado hablando antes del ciclo, estábamos hablando que en 2008 la Fed inicia un nuevo ciclo, ¿vale? Bien. Y ahí veis cómo sube, veis dónde está. Bueno, os puede dar más o menos vértigo, pero no ese es el tema. El tema es que vamos a ver qué podemos hacer y de qué sirve la teoría del ciclo para el inversor, ¿vale? Bien, mirad, la Fed, los bancos centrales, bueno, la Fed, ¿vale? Porque todos los demás son satélites, ¿vale? Todos los bancos centrales son satélites. La Fed es Estados Unidos y Estados Unidos es el actual imperio, llamémoslo así, que es un imperio democrático, no como el imperio romano, pero ya lo llamo imperio por llamarlo de alguna forma, ¿vale? La Fed es el centro del poder en política monetaria y nos envía señales, ¿vale? En 2008, cuando el inversor tiene que estar en liquidez, ¿vale? En 2008, cuando las bolsas se han caído, cuando Lehman ha quebrado, está claro que ya sabemos cómo se llama el ciclo, ¿vale? Cuando hay un desastre que sale en las noticias, ya sabemos cómo se llama el ciclo, ¿no? Lo mismo que salió en las noticias, la .com, pues nos sale la de Lehman Brothers, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace la Fed? Dice, voy a salvar el mundo. Y empieza a tirar los tipos. Cuando la Fed te lleva los tipos al 0%, ha puesto el semáforo en verde, porque la Fed es un semáforo. Y eso es lo que tiene que buscar el inversor, las señales que le envía el Banco Central, ¿correcto? Entonces, llegamos a 2009, la Fed nos ha abierto la puerta, nos ha puesto el verde y, lógicamente, tenemos que empezar a entrar. Entramos ahí, ¿vale? Porque ya sabemos cómo se llama la crisis, ya sabemos cómo funciona el ciclo, sabemos que la bolsa está hundida y sabemos que ahora viene la Fed a resolver el problema que creó, lo que hace siempre. Vale, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí lo tenéis, entramos, ¿vale? Si hubiéramos entrado el 26 de julio de 2009,
Bueno, para el 30 de septiembre de 2018 hemos hecho un 361%. No, no, no me vale eso del 361%, no, porque nosotros lo que haríamos, pues, utilizando nuestro modo de inversión, ya sea value, ya sea growth, ya sea el que fuere, lo tendremos que utilizar siempre interpretando al ciclo, ¿vale? Pero independientemente de eso, lo que hacemos es crear nuestra cartera. Bueno, creamos nuestra cartera, pero ¿cuándo? Cuando nos está mandando las señales la FED. No os pido que hagáis esto, ese 360%, no, pero tranquilamente haciendo las cosas bien, utilizando el value, el análisis fundamental, viendo qué empresas son buenas, qué empresas son malas. Diferenciamos también el value de Graham del de Buffett, pero bueno, haciendo esto perfectamente podemos hacer un 20% anual en base a estos datos que tenemos en nuestra gráfica, ¿vale? En base a estos 10 años, ¿vale? Vamos, que estoy marcando en ese instante. Bien, el tema es, ¿quiere decir eso que sabemos cuándo hay que salir? ¿Que sabemos qué va a pasar? No, nadie tiene una bola de cristal. Algunos piensan que sí, pues enhorabuena, pero nadie tiene una bola de cristal. Entonces, lo que tiene que hacer el inversor, sobre todo el inversor con menores conocimientos, es buscar claramente las señales del semáforo. ¿Qué pasa? Que la FED empieza a subir tipos y en 2018 ya los ha puesto en un tipo relativamente ya más alto. Entonces la FED ha cambiado el semáforo verde y lo ha puesto en ámbar, ¿vale? Entonces, yo que estoy planteando en el blog y que estoy diciendo desde hace un tiempo, pues que el ciclo está aquí, ¿vale? No sé hasta dónde va a llegar, no lo sé. Lo que sí que sé es que la señal ha cambiado, ¿vale? Y hay que empezar a hacer liquidez. No estoy diciendo que os pongáis cortos. Hay un montón de cuentas reventadas por ponerse corto. Lo que sé, está Antonio, el de la Smart Social SICAP, que el hombre, que si corto, 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 y bueno, sí, en 2018 le iba muy bien, pero, ¿saben? No puedes ponerte corto eternamente porque eso es el reloj parado, ¿vale? No, yo no estoy diciendo eso. Esa crítica no creo que se me pueda hacer. Se me puede hacer otras, pero no esa. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. La FED nos ha marcado, nos ha dado las señales, ¿vale? Pues entonces empecemos a hacer liquidez. Empecemos a salir. ¿Qué puede suceder? ¿Que acertemos y que al final, al año, año y medio, la bolsa caiga y tengamos la crisis y todo eso? Pues perfecto, habremos sacado un 20% anual, más o menos, somos unos genios. ¿Qué puede suceder? Pues que la cosa siga hacia arriba y que nos hemos salido con un 40% y solo nos queda un 60% dentro. Bien, perfecto, sin problema. Entonces igual la cosa no dura 2, durará 3 años. La crisis está aquí, cerca, no digo ya, encima, pero está aquí. Entonces a lo mejor estamos 3 años que hemos reducido posición, que tenemos una liquidez muy grande. ¿Y qué ocurrirá? Pues que en vez de ese 20% nos habremos ido a un 15%. Y claro, los mejores gestores de fondos, los que tienen grandes conocimientos y mucha experiencia, que los hay y que son muy buenos, pues igual se han ido al 20, 21% o nos habrán sacado 4 o 5 puntos, sí, sí, anuales, sí, claro que sí, claro que los habrán hecho y claro que serán mejores que nosotros, pero claro, igual intentando eso no les sale bien. Yo no intento ser el número uno, yo solo intento hacer las cosas bien, vencer a la inflación y que los rendimientos del capital existan, ¿vale? Lo que ocurre es que a veces por ser el mejor, lo que haces es que las cosas te salen mal, te cogen dentro y entonces no estás 5 puntos por encima, sino 7 por debajo o incluso en negativo. Ahí tenéis ejemplos de dónde está el límite, menos 21%, o yo qué sé, o Arista y Paramés, ¿vale? Que quién sabe, si Paramés hubiera empezado con Arista en 2009, no en 2017, pues igual, ¿vale? Si hubiera seguido el ciclo, pues igual todo esto no hubiera pasado. O sí, pero lo que quiero decir es que siguiendo el ciclo es más sencillo. Entonces, lo que yo planteo es que los inversores tienen que pensar en esto. Tienen que pensar en esto cuando invierten, ¿vale? Y ya no estoy hablando que si value, que si indexarse. No, no. A ver, lo de indexarse a la gestión pasiva, yo realmente leo mucho a Marcos Luque, que también está por aquí en Rankia, y además están los argumentos en Twitter, o sea, el que quiera ahí están, ¿vale? El que quiera que los lea, que los rebata si es capaz. Realmente una combinación de indexarse, de gestión pasiva, indexarse y seguir al ciclo me parece algo muy, muy apropiado para inversores con pocos conocimientos financieros. Para otros, pues a lo mejor no. O otros pueden confiar en otros gestores, por supuesto que los hay muy buenos.
Pero lo que vengo con esto a decir es que la teoría del ciclo nos manda señales. Entonces, en estos momentos, que si bien es cierto, eh, parece ser que la Fed va a rebajar tipos el 31 de julio. Claro, ¿qué puede estar sucediendo? Pues puede estar sucediendo que el año que viene Donald Trump, que es un presidente no convencional, esté presionando como un loco a la Fed para que baje los tipos, como sea. Incluso pueden pensar que la guerra comercial es parte de la estrategia para presionar a la Fed y que el ciclo económico se alargue un poquito y que el hombre llegue a las elecciones con una situación económica razonable, porque una economía en crisis, pues una economía en crisis es una forma bastante fácil de perder las elecciones, como le pasó a Bush padre. ¿Vale? Entonces, el amigo, el amigo Trump, el presidente de los Estados Unidos, el jefe del Estado de Estados Unidos, que, bueno, se puede discutir cómo es o cómo deja de ser, pero es el presidente de los Estados Unidos, por consiguiente siempre merece un respeto porque es el jefe del Estado, del mismo modo que tengo respeto por todos los políticos del Congreso de Diputados español, independientemente de que los haya votado o no, pero lo que vengo a decir con esto es que el presidente Trump lo que busca es lo que busca. Entonces puede ser que esto se alargue por esa razón o por lo que sea. Ya hemos explicado que las variables, como explicábamos antes con la econometría, las variables están ahí y se interactúan entre ellas. Entonces, la cosa puede durar más. Yo en 2004 ya estaba diciéndole a la gente que el ciclo se acaba. El ciclo se acaba, que cuidado, que el ciclo está ahí, las burbujas, los inmuebles, y acerté 3 años antes. No pasa nada, si yo hubiera estado invirtiendo en inmuebles, que no lo hice, si hubiera estado invirtiendo en inmuebles, pues yo en 2004 estaría empezando a ponerme en liquidez, a soltar inmuebles. De tal forma que cuando sucede, pues si los he soltado a todos, pues mira, pues puede pasar lo que os he explicado, que al final tienes menos rentabilidad de la que obtiene el que consigue el óptimo. Pero ¿quién consigue el óptimo? ¿Cómo se consigue el óptimo? Eso es muy complejo. Yo trato de ser más humilde, yo soy una persona muy humilde, muy honesta, que trata de hacer las cosas bien, no espléndidamente bien, no trato de ser el number one. Yo, si consigo hacer las cosas bien, me doy por satisfecho. Entonces, de hecho, yo esto del ciclo creo que es muy importante porque nos sirve para todo. Por ejemplo, yo me compré mi inmueble y conociendo el ciclo, porque ya lo había estudiado, y mis amigos me decían, pero estás loco, pero ¿para qué quieres comprarte un inmueble si no te hace falta todavía? No te compres un inmueble. Y yo les decía, pero hombre, a ver, que están subiendo un 15% al año. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que esto no puede ser? Total, que al final mis amigos se compraron un inmueble de peor calidad y al doble de precio. Y algunos están empapelados que lo quieren vender y no lo pueden soltar porque como quieren venderlo al precio que les costó, volvemos a cultura financiera, no entienden que las cosas a veces no valen lo que pagas por ellas. Te han empapelado, punto, acéptalo. Bueno, pues no. El tema es que se equivocaron. ¿Y por qué se equivocaron? Por no seguir el ciclo. El ciclo nos sirve para todo. Todo tema financiero. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero sirve para esto, sirve para una empresa que va a hacer inversiones. Bueno, estamos en 2007 y queremos hacer una empresa. Tengo un amigo que montó un negocio en el 97 y lo vendió en 2007. Pegó un pelotazo, le pagaron una cantidad de pasta descomunal. El tío ya no ha vuelto a trabajar desde 2007, está jubilado y el hombre tenía 40 años en 2007. Y ya no va a trabajar más en su vida de tanto dinero que ganó. Y al final el hombre me dice, pues he tenido suerte. Porque es que este hombre no tiene conocimientos financieros. Es un genio, es un empresario genial, pero no tiene conocimientos financieros. Pero, hombre, claro que tiene conocimientos financieros, pero que no conoce la teoría del ciclo. Lo que pasa es que tuvo suerte, entró en el 97, se hipotecó casi 6 millones de euros comprando unos terrenos y unas máquinas y luego se lo vendió a una multinacional en el 2007. ¿Qué quiere eso decir? Que este tío siguió el ciclo sin saberlo. Bueno, pues este tuvo suerte, aparte de lo buen profesional que es, ¿vale? No fue solo suerte. Si uno es un patán, aunque coja el ciclo, pues no le llega. Pero en fin, a lo que quiero decir con esto es a que el ciclo siempre hay que tenerlo en la cabeza para todo, no ya solo para las inversiones bursátiles. Y por eso las personas con cultura financiera más baja deben de tenerlo muy en cuenta. Y vuelvo a sacar aquel tema con el que inicié, con el tema de la cultura financiera. El Estado no le está dando a la educación que deben a los, a los estudiantes, ¿vale? No están saliendo con la cultura financiera que debieran. Y entonces es cuando encontramos a sitios como Rankia, ¿vale? Y aprovecho el momento para darle las gracias a Rankia por la oportunidad que me ha dado para hacer este webinar, ¿vale? Esto normalmente se hace al principio, pero yo quería hacerlo al final
porque me viene muy bien para unirlo con esto, ¿correcto? Entonces, yo le quiero dar las gracias a Rankia porque me ha dado la opción a hacer este webinar. Pero yo no le quiero dar las gracias única y exclusivamente por esto. Yo le quiero dar las gracias por existir, porque es un proyecto muy interesante, porque suple esas carencias que no le da la educación a los españoles, ¿vale? Las personas pueden entrar en muy diversos aspectos de la vida económica, pueden ver de todo tipo de cosas, desde bolsa hasta temas tributarios, ¿vale? Entonces, ahí están, digamos, tapando esas carencias financieras que el sistema no les ha generado, ¿correcto? Y en base a eso, puede, lógicamente, funcionar y pueden hacer las cosas bien y pueden evitarse cosas como las que hemos visto en este país porque pueden aprender en este tipo de entes. En base a eso, pues bueno, yo quería agradecer pues la oportunidad de Rankia y dar por concluido la exposición del webinar y bueno, pues ya doy paso a... La sesión de preguntas. Exacto. Venga. Bueno, el placer es nuestro. Antes que nada, Ignacio, el placer es nuestro de contar con usuarios como tú, la verdad. Y es que, bueno, la verdad es que nos ayuda bastante en lo que es la comunidad, ¿no? Y en lo que es expandir ese conocimiento financiero que tienes. Dicho lo cual, pues bueno, voy a empezar con las preguntas, que hay algunas acumuladas, ¿vale? Te las voy a hacer en orden cronológico. La primera pregunta nos viene de Felipe y pregunta si las teorías económicas teóricas todavía sirven o sirven para algo en la actualidad en la que vivimos. Hombre, sí, a ver, técnicamente sí, claro que la teoría económica funciona y sirve. Lo que ocurre es que, bueno, si estamos en un ciclo económico alcista muy largo, pues parece que esto vaya a ser siempre así y que nunca vaya a modificarse, pero no, la teoría económica funciona. Es decir, cuando sabes que los tipos de interés suben, la inversión baja, es decir, todo lo que se aprende en la facultad funciona. Lo que ocurre es que no solo funciona esa parte que te enseñan, hay que aprender más cosas, como por ejemplo esta de la teoría económica del ciclo, pero sí, las teorías económicas funcionan, ¿vale? Otra cosa es que cuando te metes en un ciclo tan largo como este que tenemos aquí, pues parece que, bueno, pues esta vez vaya a ser diferente y que el ciclo económico no se vaya a acabar. No, se acabará. Lo que no me digas es exactamente la fecha, pero sí, sí, se acabará y entonces diremos, ah, mira, esto es por esto. Ahora, sí, sí, y nos parecerá muy obvio. O sea, el problema cuando explotan las burbujas es que después, a todo lo pasado, sí que vemos con claridad dónde nos habíamos equivocado. Pero bueno, como siempre, a todo lo pasado. Pero sí, yo creo que sí que siguen funcionando, sí. La siguiente pregunta nos hace un ejemplo. Bueno, como bien dices, el Banco Central está poniendo, pues bueno, frenando, ¿no? Lo que es el quantitative easing. Y, y lo que nos pregunta es si realmente para una persona que está invertido y que más o menos tiene un 40% del capital invertido, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Le dirías que siga invirtiendo para no perder ese ciclo alcista que podría existir? ¿Le dirías que se mantuviera o simplemente que redujera la exposición a los mercados financieros? Hombre, si está un 60% en liquidez, básicamente ha reducido la exposición, ¿correcto? Vamos a ver, técnicamente yo lo que he explicado antes es que la Fed en 2018 nos dio señales, ¿vale? De que hay que ir aumentando liquidez, ¿correcto? Pero aumentar liquidez no quiere decir que haya que irse al 100% en liquidez. Entonces, lo que yo veo en este caso concreto es que ya tiene una liquidez bastante alta. Ahora la Fed es muy posible que alargue esto un poco porque las elecciones americanas están ahí. Bueno, pues con un nivel de liquidez tan alto, pues puede seguir, pero que esté atento a las señales. Si ahora por lo que sea tenemos, pues bueno, pues la Fed no nos hace caso y no hace caso y no baja los tipos o los tiene que subir más adelante, bueno, pues entonces que vaya deshaciendo. Pero siempre siguiendo las señales de la Fed. Yo creo que si está en un 40% invertido y un 60% fuera, pues bueno, está bien. Básicamente yo es como estoy, esencialmente también. Lo que ocurre es que yo he ido saliendo desde que en 2018 esto empezó a mandar señales. Pero personalmente pienso que
tal y como está razonablemente bien, porque todavía, como podemos ver en lo que está sucediendo, todavía puede quedarles mecha. Pero aún así, ya te digo, si estás invertido desde 2009, en 2018 puedes aumentar tu liquidez brutalmente y al final tu agregado es positivo. No sé desde cuándo está invertido, pero vamos, ese porcentaje lo veo muy razonable. Perfecto, Ignacio. La siguiente duda que tenemos es, ¿cómo interpretas tú la fuga de capital en Europa cuando las bolsas están subiendo? ¿La qué? ¿La huida de capital? ¿Qué me has Sí, la dicho? fuga de capital. Bueno, a ver, las bolsas están subiendo en Europa, sí, bueno, están subiendo en Europa y en Estados Unidos, correcto, pero volvemos a lo de antes, es decir, están subiendo desde hace muchos años. Entonces, mm, un inversor que quiera entrar ahora, hoy, pues yo qué sé, es un poco tarde, ¿no? Es decir, yo lo que veo es que en estos momentos estamos a final de ciclo. Claro que esto puede durar más y que, bien, puede alargarse, pero vamos, yo en este instante por lo que apuesto es por una reducción sistemática, pero sin prisa, de la exposición al mercado, e ir poco a poco saliéndonos para cuando la crisis tenga un nombre. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo de antes, es decir, yo no aumentaría posición hoy en día, ¿vale? No, ¿por qué? Porque estoy diciendo que si hemos seguido al ciclo, otra cosa es que queramos empezar hoy. Oye, pues si quieres empezar hoy, pues no empieces. O empieza con una parte pequeña porque puede esto acabar. Pero si hemos seguido el ciclo y hemos entrado cuando tocaba entrar, que es en 2009, no nos preocupará en absoluto que nuestro 20% anual se convierta en un 15% anual si la cosa dura 3 años. Perfecto. Yo creo que sí da una opinión y creo que el hecho de estar dentro o estar fuera no debería depender de cuándo tú has entrado. Quiero decir, al final no tienes que esperar lo del futuro en función de lo que ha pasado a ti en concreto, sino la situación es la que es y ya está. Dicho lo cual, voy a hacerte la siguiente pregunta, Ignacio, y nos Bien. preguntan sobre el tema de Trump. Lo cierto es que Trump está cumpliendo con su programa, pero ¿por qué crees que está recibiendo tantas críticas, ¿no? Si al final lo que está haciendo es cumplir con su propio programa. A ver, Donald Trump es un genio de la comunicación. ¿Vale? Ha conseguido que votantes demócratas, que son obreros blancos, en los estados de Pensilvania, por ejemplo, o Wisconsin, le hayan dado el voto a un millonario que es de derechas en lo económico cuando ellos son de izquierdas en lo económico y poco de derechas en lo social cuando ellos son de derechas en lo social. Es un genio de la comunicación, es muy listo, han hecho estudios sociológicos y han sabido cómo vencer al Partido Demócrata. Entonces, este hombre realmente ha estudiado el sistema electoral americano, ha visto que no importa perder en California, que no importa perder en Nueva York, porque gana en Texas. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que hay unos cuantos estados cambiantes que son los que hay que ganar y ha visto cuánta diferencia hay. Y vio que los llamados perdedores de la globalización, que estaban centrados en unos estados muy concretos, que votan demócrata, podían votar republicano si salía un candidato que empezaba a decir que la culpa de todo es de China, que la culpa de todo es de los inmigrantes, porque claro, ellos eso lo ven agradable. Y entonces Trump única y exclusivamente busca contentar a esos votantes para conseguir la reelección, única y exclusivamente. Entonces, no se trata de si Donald Trump está cumpliendo las promesas o no las está cumpliendo. Claro que las está cumpliendo, porque consiguió llegar al poder haciendo eso. Y entonces, para ser reelegido en 2020, tiene que seguir por ese camino. Independientemente de que yo no estoy de acuerdo con aquello de vamos a hacer América grande. Perdona, Donald, sí. América ya era grande cuando tú la has cogido. ¿Vale? América en 2016 ya tenía, pues bueno, las empresas americanas eran las más potentes del mundo. O sea, recibió una herencia estupenda. O sea, no puedes decir que vas a hacer grande América otra vez, como si América estuviera, yo qué sé, pues como la cogió Reagan, que en ese estado sí que estaba a lo mejor mal, pero no se encontró una situación como la de Reagan o como la que se pudieron encontrar a lo mejor en otros países. No, no, no. O sea, se encontró una América espléndida, funcionando perfecto y que además son unas empresas que iban como un tiro. Pero claro, había que ganar las elecciones. ¿Y cómo podía ganar las elecciones? Solo las podía ganar, única y exclusivamente las podía ganar, convenciendo a esos votantes
que ya os digo, son perdedores de la globalización, haciéndoles ver que la globalización es la culpable. Entonces, vamos a ponerle un muro un muro no, vamos a poner aranceles a los chinos. Bueno, ¿y qué? Pues nos los ponen ellos a nosotros, nos metemos en una guerra comercial y la bolsa se cae. Pero eso le da igual. Lo que él consigue con eso es que esos fabricantes, si alguno se retorna y se abren alguna empresa, ¿qué consigue? Que esos votantes se vean defendidos, independientemente de que no sean necesarios ser defendidos, ¿vale? Pero su voto vale y el hombre pues lo ha sabido obtener. Entonces, a mí no me extraña ni me deja de extrañar que quiera cumplir con sus promesas electorales. Es que tiene que cumplir con sus promesas electorales para poder ser reelegido en 2020. Ya veremos qué pasa en 2020, qué candidato presentan los demócratas. Fijaros cómo ahora está intentando criticar a cuatro, fijaros, ha sido espectacular, ¿no? La que ha liado con cuatro ciudadanas americanas que tienen todo mi respeto y que pues, son de minorías. ¿Y qué está haciendo Donald atacándolas? Le da igual atacarlas a ellas. Lo que intenta con eso es que esos votantes de esos mismos sitios que en el fondo no respaldan a esas votantes porque no son sociológicamente parecidas a ellas, se enfaden. Vean que el Partido Demócrata abandona el centro y se va hacia la izquierda y entonces le vuelvan a votar. Todo lo que hace es mercado político y lo hace muy bien y lo hace muy inteligentemente para ganar las elecciones, simple y llanamente. Otra cosa ya es si es buen presidente, si es mal presidente, eso ya es otra discusión. Estamos hablando única y exclusivamente de cuál es su objetivo. Su objetivo es ganar las elecciones. Por eso hace lo que hace, simple y llanamente. Perfecto, Ignacio. Te voy a decir la siguiente pregunta y nos dicen lo siguiente. Teniendo en cuenta que la gestión activa muy poco bate el propio índice a 10 años, digamos entre alrededor de un 5%, ¿tiene sentido todavía depositar dinero en gestión activa, teniendo en cuenta las grandes posibilidades que tenemos ahora de invertir en gestión pasiva como ETF o los fondos índices? Bueno, si eres de uno de los 10 que supera a la gestión pasiva, pues sí. ¿Vale? Es decir, ¿tiene sentido invertir en la gestión activa? Sí, sí. Si eres de los que supera la gestión activa, sí. A la gestión pasiva, sí. Lo que ocurre es que realmente, y en eso, pues bueno, pues he leído muchas veces lo que dice Marcos Luque y estoy bastante de acuerdo. Sí, es cierto que a veces vale la pena correr el riesgo. ¿Sabemos si nuestro gestor va a vencer? Pues no lo sabemos. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor hemos entrado en un gestor que, bueno, pues es como Paramés, ¿no? A ver, con Paramés tengo un enorme respeto, ¿eh? No, para mí, Paramés no es Joseph Arran, ni mucho menos. Paramés es un tío muy serio, que tiene unos resultados detrás y que es muy profesional y que no tengo ninguna crítica en ese sentido a él. Tengo críticas a lo mejor a lo que ha hecho últimamente, pero es un profesional. Entonces, ¿tiene sentido invertir con Paramés y que te pase lo que te ha pasado o lo que le está pasando a Cobas? Bueno, te pedirán 5, 10 años, 15, 20, yo que sé, los que necesiten. ¿Tiene sentido invertir con él? Pues hombre, a toro pasado parece que no. Pero si hubiera salido bien, como salió en otras ocasiones, pues sí. Pero realmente la pregunta tiene mucho sentido. Es decir, para sacar un 5% más, pues no hace a lo mejor falta. Y vuelvo al tema de la cultura, ¿vale? Es decir, si no tenemos una cultura que va muy allá, si no sabemos exactamente si este gestor es bueno o es malo, sí, ¿para qué vamos a complicarnos? En ese sentido, no es que le dé la razón al que hace esa pregunta, pero a lo mejor le doy la razón en un 60%. Sí, sí, porque te digo, porque es que nunca sabemos si nuestro gestor va a superar a la gestión pasiva. Si yo sé que el gestor va a superar a la gestión pasiva, quiero estar con ese gestor, pero como no lo sé, pues tiene bastante razón esa pregunta, ¿verdad? Lo veo al 60% acertado. Vale, perfecto. Yo lo que pienso de la gestión activa es que incluso hablando de rentabilidades a 10 años, incluso hayan batido el índice a 10 años, eso no quiere decir que los próximos 10 años lo vaya a hacer, ¿sabes? No, 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 no. Eso lo escribí en un post aquello de que a lo mejor Paramés escribió la Ilíada de Strindberg, pero no va a escribir la Odisea en Cobas. No necesariamente tiene por qué pasar, porque es lo hemos hablado antes, que el pasado no explica el futuro. A lo mejor el hombre ha hecho. El otro día leía bueno, no tiene mucho que ver con gestores, pero veía un tío que, en un post de Rankia, un hombre que
hacía lo mismo el año anterior y había sacado un 50% aplicando el mismo método y el año siguiente haciendo lo mismo estaba perdiendo un 35% y no lo entendía. ¿Por qué? Pues porque no tiene por qué. Porque lo hicieras bien en el pasado, hacerlo bien en el futuro. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, Ignacio. Sí que tendría algo más de sentido si estuviéramos hablando, pues bueno, de fondos que hayan batido índice en tiempos de muy, muy largo plazo, digamos 40, 50 años, pero realmente yo creo que de esos no sé si existen porque al final los gestores, bueno, la gente se hace mayor y cambia o el fondo o se parte el fondo, no sé. Bueno, A ver, dicho, Warren Buffett, pero poco más. bueno, dicho lo cual, voy a hacerte la siguiente pregunta y nos pregunta Felipe, ¿estás de acuerdo con que los indicadores económicos de que Alemania ahora mismo está en una recesión económica? Bueno, para traer una recesión económica tienes que estar 2 trimestres en recesión. Así que, en pureza, si utilizamos la definición, no lo estaría. Ahora, a ver, me refiero a aplicando las teorías, ¿no? Tal y como se ponen, tal y como lo ponen en el diccionario. Como lo ponen en el diccionario, no. Ahora sí que es cierto que parece que los datos son bastante malos. El otro día salió un índice de confianza de los empresarios bastante negativo. Eh, es para estar preocupado, pero mm, tanto como concluir lo que él concluye, pues no, pero desde luego preocupado, sí. Eso sí. Vale, perfecto. Y esto sí que es una duda mía que me surge en función de lo de, bueno, de lo de la gestión activa y pasiva. Yo creo que hoy en día, que pregunto, ¿no? Hoy en día con el avance tecnológico, sobre todo en el apartado de lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, no sé si eso de alguna manera lo que causará es una mayor eficiencia de mercado, lo que también causará que tenga menos sentido la inversión en gestión activa, porque al final estás pagando a una persona cuando un mercado ya es muy eficiente ya. Sí, esa opinión la he escuchado en alguna ocasión y tiene mucho sentido. Pero bueno, a ver, al final todo se resume en los resultados. O sea, aunque tengamos mejor tecnología, aunque tengamos muchos más datos, si hay un tipo que sabe leer balances, que es un genio y que sabe hacerlo y que le gana a ese tipo de inversión, pues se lo tenemos que reconocer. Lo veremos cuando saque los resultados. No tiene más. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero vuelvo a lo de antes, ¿no? Es decir, los resultados. Los resultados son los que marcan si nuestro sistema funciona o no. Y en ese sentido, lo que dices es totalmente correcto, pero siempre habrá, pues, o sea, a lo mejor un Esteban, ¿no? Sí, Que lo puede claro, hacer bien. Siempre habrá gente que venza, aunque lo que sí que es cierto es que cada vez les costará más, cada vez es más efectivamente. difícil. Mm. Eso sí. Es decir, cada vez tendrán que ser más buenos los buenos y los que sean malos todavía se les verá más el plumero. Efectivamente, Ignacio. De hecho, no sé, hace unos días vi una gráfica de rentabilidades que obtenía Warren Buffett en sus inicios con respecto a los que habían obtenido en los últimos años en función de bueno, comparado con la rentabilidad del S&P 500 y cada vez se le acerca más. De hecho, es una tendencia bajista, ¿no? Como que la brecha cada vez se hace más pequeño. Y Sí, eso por va lo que tú muy has en dicho. concordancia lo que acabas de decir. Sí, sí, es así, es así. Yo también estoy de acuerdo con esa apreciación. Bueno, pues yo ya no hay más preguntas, Ignacio. No sé si te quieres despedir, si quieres decir algo más. Sí, bueno, lo que yo quisiera decir para concluir es que yo lo que intento es dar una visión honesta de lo que son las inversiones y el ciclo económico. Y en el blog intento siempre, pues eso, primeramente, explicar lo que creo que sucede. Segundo, tratar de volver al tema de la cultura financiera, tratar de ayudar a todas estas personas que por lo que sea no han adquirido esos conocimientos y que necesitan de a lo mejor de algún perro lazarillo, no, porque tampoco es la palabra, pero de algún tipo de ayuda, ¿vale? Entonces yo lo que intento siempre es eso. Y también, sobre todo, lo que también hago en muchas ocasiones es tratar de mostrar blanco sobre negro escándalos, cosas que la CNMV tendría que resolver, o a veces incluso la SEC. Y ese es el objetivo del blog, ¿no? Que realmente yo creo en el sistema, ¿vale? Es decir, yo creo en el sistema capitalista, ¿vale? Yo creo en el mercado, yo creo en la asignación de recursos que produce el mercado, pero para creer en el mercado tenemos que tener un mercado. Es decir, los auditores tienen que auditar y no hacer trampas. Los organismos supervisores tienen que supervisar, ¿vale?
Las gestoras de fondos tienen que tener información trimestral, eso que quieren ahora quitar, hice un post sobre eso. Todo esto tiene que ser así, es decir, los ciudadanos tenemos el poder, los inversores tenemos el poder y podemos ir aquí o allá y el sistema tiene que permitirnos eso. Y por eso, ya te digo, es una de las cosas que más me gusta de Rankia, que puedes exponer las cosas, ¿vale? Yo he expuesto en algunos de los, yo he escrito muchas cosas en el blog, algunas más acertadas, otras menos acertadas, algunas gustan más, otras gustan menos. Algunas personas me critican mucho lo que escribo, algunos amigos me ponen a caldo, pero independientemente de que puedan tener o no razón, independientemente de que yo esté acertado o equivocado, el blog tiene muchos objetivos y uno de ellos es que los inversores pueden perfectamente obtener la independencia financiera que buscan, que en el fondo es vivir sin trabajar, porque habla la gente mucho de independencia financiera, cuando la independencia financiera lo que en realidad es que la gente no quiere estar trabajando hasta los 70 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso los inversores lo pueden conseguir. Es decir, una persona puede ahorrar y siguiendo todos estos aspectos que les estamos diciendo y buscando las cosas que pueden buscar, pueden conseguir tener una independencia financiera y pueden, digamos, disfrutar de una vida no atada a un trabajo eternamente, ¿correcto? Que no por ello estoy criticando el trabajo, ¿no? Que el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Que diría que dirían en la Biblia, ¿no? Pero independientemente de eso, de lo que se trata es de que los inversores puedan conseguir lo que desean y que no pierdan dinero y que no caigan en estafas y que, bueno, pues si tienen alguna duda, pues les podamos ayudar en lo posible. Y por eso ya te he dicho que estoy muy contento con la presencia de Rankia, a la que estoy muy agradecido por el hecho de, ya digo, por el hecho de existir, simplemente, lo que te he dicho antes, ¿no? Yo creo que este tipo de webs hacen mucho bien y realmente justifican mucho que estemos donde estamos, en un sistema en el que las personas pueden ahorrar y pueden conseguir que sus ahorros florezcan y que puedan en el futuro vivir de ellos y aprovechar el tiempo, que es el verdadero recurso, porque aunque el dinero parezca el recurso más importante, es mentira, porque el dinero no es el recurso. Vamos a ver, el tiempo compra dinero, pero el dinero no compra tiempo. Entonces, la verdadera riqueza es tener tiempo, pues eso, pues para estar con los amigos, con los hijos, con la mujer, viajar, hacer mil cosas. Y eso solo se puede conseguir con cultura financiera y si encima te sale bien, pues puedes incluso no estar encadenado a lo mejor a un trabajo. Que no es malo trabajar, pero a veces cansa. En ese sentido, ya les digo, mi resumen sería ese y que estoy contento con lo que estamos consiguiendo pues, en este blog. Bueno, que con mucha humildad y con mucha modestia inicié y que intento pues que mejore cada día y que sea actual y que se enfrente a los problemas. Muchísimas gracias a ti, Ignacio, y te lo vuelvo a repetir, somos nosotros como Rankia los que tenemos que agradecer y sobre todo también, la verdad es que este tipo de webinario, la verdad, a mí me ha parecido bastante interesante, sobre todo, pues bueno, el enfoque ha sido bastante personal, ¿no? Por así decirlo. De hecho, no soy el único que lo dice. Te voy a decir una respuesta que nos ha dejado Felipe y dice, muy cierto, Ignacio, tus aportaciones en Rankia como hilo conductor hacia una mejor cultura financiera. Y bueno, está entre Felipe y otros usuarios que también te dan las gracias, Ignacio. Y a ver si tenemos nosotros también la oportunidad en un futuro de hacer más webinarios de este tipo. Lo que ustedes manden. Yo estoy a obedecer. Vale, pues perfecto. Bueno, y con esto yo creo que ya podemos finalizar el webinario de hoy. A los asistentes, bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. A todos los apuntados vais a tener una grabación de este webinario, os lo enviaremos lo antes posible. Ignacio, muchas gracias por todo y buenas noches. Igualmente. Venga pues.